Estimado estudiante, vamos a ver antes de ir a nuestro tema una lectura bíblica en la palabra de Dios, el cual se encuentra en Proverbios en el capítulo 10, en el verso 24, lo cual dice lo siguiente: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Una vez más la palabra de Dios, aconsejándonos, nos presenta dos tipos de personas: una persona impía y la otra persona justa o justo. Hay total diferencia en el obrar, en las actitudes y en las acciones, tanto así que uno es catalogado como una persona impía, que no tiene piedad, es duro su corazón, es insensible, y en cambio la otra persona se esfuerza por hacer lo que es correcto, justo, y así lo denomina. Sus acciones son justas, es decir, que busca dar lo que le corresponde a las personas, y encontramos dos situaciones como resultado a esa forma de actuar, de conducirse en la vida. El impío, por un lado, como hace maldad en realidad, sus acciones son de maldad, dice la palabra de Dios que tiene temor en su corazón, tiene temor de diferentes cosas que le puedan llegar a su vida, temor a ser descubierto, a que sus malas acciones sean descubiertas. Y dice la palabra de Dios que justamente eso le va a llegar a esa persona. Pero en cambio dice la palabra de Dios también que lo que está deseando el justo, dice que pide a Dios, o pide también a las personas en el nombre de Jesús, va en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, y las puertas se abren. Va en el nombre de Dios y es bendecido tal persona. Lo que desea el cristiano o la cristiana, en el nombre de Dios, cuando actúa con justicia, es bendecido, es bendecida. Y quiero decirte que inclusive Dios toca los corazones de los impíos para que el hijo de Dios, la hija de Dios, pueda ser bendecido. De lo que está deseando pueda ser correspondido. Dios es grande y maravilloso, y qué bueno es estar dependiendo de Él y confiando en Él. Querido estudiante, te animo en el nombre de Jesús para que puedas mantenerte en la palabra de Dios, esforzarte en la palabra de Dios. Como adolescente y como joven que estás en ese proceso, vas a tener y vas a estar expuesto a muchas tentaciones, pero te animo para que te mantengas firme en la palabra de Dios, y Dios va a estar colmando lo que tú deseas, va a estar bendiciéndote, y vas a ver el cumplimiento de la palabra de Dios, de las promesas de Dios en tu vida. Con estas palabras, estimado estudiante, nos detenemos un momento y vamos a continuar ahora con la sesión que corresponde a hoy sobre las virtudes humanas, en esta segunda parte. En realidad, en la sociedad, lo que vemos, estimado estudiante, es que existe mucha corrupción, mucha inmoralidad en diferentes campos de la vida. El ser humano se ha corrompido de tal manera que cuán necesario en realidad se desea, se aspira a que la sociedad pueda cambiar en sus acciones. Qué importante es entonces practicar las virtudes cristianas. Dice aquí en la diapositiva, en relación a la moralidad, en la conducta humana existe mucha perversión, y eso es muy cierto. Basta observar los titulares que presentan los periódicos, o también, por supuesto, los programas de televisión. En los programas noticiosos vemos muchas cosas en cuanto a la inmoralidad. Entonces a los cristianos se nos manda huir de la corrupción, huir de esta perversión, esta forma de vida, escaparnos a salir de estas cosas. Pero por supuesto no podemos salir de este mundo como hijos de Dios, como cristianos, pero tenemos sí la fortaleza que Dios nos da, y que hay que desarrollar lo que se llama virtudes cristianas. En este sentido tenemos, por ejemplo, la virtud de ser prudente, la prudencia. La prudencia es la capacidad de reflexionar antes de hablar o también actuar, así como de evaluar el modo y los medios adecuados para intervenir en una situación. La práctica de la prudencia implica por lo menos tres cosas, tres elementos, dice, los cuales son
pensar con madurez, decidir con sabiduría y actuar para el bien. Muy bien, encontramos 3 elementos aquí. Estar pensando con madurez, es decir, razonando, dándonos el tiempo de reflexionar lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo de esa situación. Luego tomar la decisión con sabiduría, con paciencia, en el tiempo adecuado, en el momento adecuado. Y también actuando, pensando en el prójimo, pensando en las personas. La prudencia en este sentido también se encuentra muy señalado en la palabra de Dios. La Biblia lo llama al hombre prudente y también el hombre insensato, como vemos aquí en la diapositiva. El hombre prudente construyó su casa sobre la roca, sobre algo firme, sobre algo estable. Construyó y edificó su casa. Mientras que el hombre imprudente, el hombre necio, a pesar de que vio que el suelo es arenal, es arenoso, sin embargo construye su casa, y cuando vino la tormenta, las lluvias, una y otra vez, esa casa cedió y finalmente cayó. Entonces, seamos prudentes, estimados estudiantes, desarrollemos esta virtud cada vez más y más, y no seamos ligeros a veces en lanzar promesas o afirmar algo o negar algo, sino veamos la situación y no seamos demasiado ligeros entonces en nuestro hablar, sino que pensemos antes de hablar, pensemos antes de hacer algo, las consecuencias que ello trae. También la virtud de la sabiduría. La sabiduría viene a ser todo ese conjunto de conocimientos amplios y profundos que tiene una persona y que luego los aplica a la vida práctica y también a la solución de problemas o cualquier situación adversa en la cual se encuentre. Uno procede con sabiduría. La sabiduría se inicia o comienza teniendo temor a Dios. Qué importante y qué bendición es desarrollar la sabiduría en la vida, en el ser humano. Sigamos entonces respecto al dominio propio, a esta virtud, el cual consiste en tener un control de nuestras emociones, un control de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Algunos lo relacionan también con la templanza, con la fortaleza de carácter para poder sujetar justamente los deseos o también las emociones. Pueden haber muchas cualidades y también virtudes, pero es importante desarrollar también esta virtud para que exista lo que se llama un equilibrio. Es importante entonces desarrollar el dominio propio. Recuerden, queridos estudiantes, que todo lo podemos hacer en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice también la palabra de Dios. Asimismo, el tener esta virtud nos permite estar firmes y no vamos a ceder ante alguna presión externa que nos quiera afectar. Seguimos con las virtudes. Ahora encontramos la virtud de la paciencia. Esta virtud es esa capacidad de poder soportar contratiempos y dificultades para poder lograr los objetivos. Aspiramos a muchas cosas. Tú, querido estudiante, en el desarrollo de tu vida vas a poder aspirar a muchas cosas, pero qué importante es saber esperar, que todo tiene su tiempo. Todo, absolutamente todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo de este cielo tiene su hora, tiene su momento. Aprende a tener paciencia, y por supuesto, mientras que se espera, no es necesariamente, por supuesto, con los brazos cruzados, sino realizando otras acciones, pero con la paciencia, con la confianza, sobre todo en Dios. Sobre la justicia, que consiste en dar a cada persona, a cada uno, lo que le corresponde. En este sentido, para aplicar justicia hay que observar bien, hay que evaluar todo el contexto, toda la situación, y no solamente una parte. Muchas personas hoy en día solamente ven un aspecto, solamente ven una parte,
pero no ven, no observan, ni ven, ni evalúan todo el contexto, toda la situación. Tú, querido estudiante, te invito para que seas, ante una situación, observador, analices, y después de haber analizado todo ello, puedes sacar una conclusión y, por supuesto, tendrás que realizar una determinada acción. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y por sobre todas las cosas, ya hemos visto esta virtud, inclusive lo hemos mencionado como teologal, el amor. El amor es más que un sentimiento, hemos dicho, es más que un sentimiento, es una acción en realidad. El amor se expresa con acciones, como dijo alguien, hechos y no palabras. Muchos dicen amar, pero a veces con los hechos lo niegan, con las palabras lo niegan. Algunos se dejan llevar por el enojo, por la cólera, y a veces dicen palabras inapropiadas a las personas aún cercanas, entre hermanos, entre sobrinos, entre familiares, y a veces quedan heridas. Hay que tener mucho cuidado. El amor, dice la palabra de Dios, inclusive en una mención en la Biblia, habla de característica del amor, que el amor es sufrido, es benigno, es bueno. El amor, dice, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece. Entonces es una gran virtud y una gran bendición el desarrollar esta virtud en la vida personal, y que afecta definitivamente no solamente a la persona, sino a los que le rodean. El amor es más que un sentimiento, hemos dicho, es una acción. Es una acción. El amor a Dios y el amor al prójimo son semejantes. Cuando Jesús estuvo entre los hombres, Él dijo claramente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y también dijo el segundo, y este segundo mandamiento es semejante, dice, es igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, la voluntad de Dios es que si decimos amar a Dios, hay que expresarlo con el amor a nuestro prójimo. La mayor de las virtudes definitivamente es el amor. Hay muchas otras virtudes que tratar, por supuesto, pero la mayor de ellas es el amor. El amor inclusive cubre multitud de pecados, dice la palabra de Dios. Querido estudiante, te invito entonces para que juntos sigamos desarrollando estas virtudes y poder de esta manera no solamente ser bendecidos, sino también bendecir a los demás.